Bueno, muchas gracias por estar aquí. Soy Carlos Canitrot, director de consultoría y calidad del dato en Tenderstool. Muchas gracias por estar en este foro y por poder dar esta ponencia en un foro como CENIS, en el que se habla de transformación digital pública desde la responsabilidad y la experiencia. Vamos a hablar sobre las inversiones TIC de las administraciones públicas durante 2025 y las previsiones para este año 2026, con un titular: del dato a la decisión. Durante los últimos años, la verdad que es que las inversiones TIC en España han sido, hemos tenido un periodo excepcional, extraordinario. Ha habido fondos europeos, ha habido desarrollos tecnológicos muy grandes, ha habido modernización tecnológica, pero yo creo que ahora estamos en una nueva fase, una fase en la que, más que la ejecución del presupuesto, se tiende a una optimización del gasto y a tomar decisiones con mayor inteligencia. Para los responsables TIC de los diferentes departamentos TIC de cualquiera de los miles de organismos que hay en España, el reto no solamente es un reto tecnológico, sino que ya pasa a un reto estratégico, un reto de planificación y un reto, en definitiva, un reto de gobernanza. Por eso, hoy quiero compartir con vosotros algo muy concreto, una experiencia muy concreta, y es qué nos dicen los datos de 2025 y cómo nos pueden ayudar a decidir mejor en 2026. Porque el dato por sí solo no transforma, lo que transforma es la decisión que se toma a partir de él. El dato de contratación pública es una fuente de inteligencia infravalorada. Tenemos los pliegos, que son una señal de mercado. Tenemos las adjudicaciones, que son una decisión estratégica. Y tenemos las inversiones, que son prioridades para los organismos. El pliego, las adjudicaciones y las inversiones de los organismos. Todo esto lo que nos permite es, toda esta información de alguna manera aglutinada, nos permite tener un mapa estratégico del sector público. No solamente una fotografía presupuestaria, sino un mapa estratégico. Un mapa estratégico que va a permitir entender mejor dónde se concentra la inversión, qué tecnologías se están creciendo, qué modelos de compra se están configurando y qué estrategias de mercado se están consolidando. ¿Dónde se concentra inversión? ¿Qué tecnologías están creciendo? Modelos de compra y estructuras de mercado que se están consolidando. Desde el punto de vista de evolución, lo que decía antes, el periodo que estamos viviendo es espectacular, ¿de acuerdo? Tenemos 5 años, los últimos 5 años. Jamás ha habido un lustro como el que estamos viendo en cuanto a inversión pública en las TIC. Más de 32.000 millones desde el año 21 hasta el año 25. Si recordamos un poco anteriormente, en 2020, la pandemia, la inversión no llegó a 2.800 millones de euros. Pero es que antes, en el 2019, que fue un buen año, pasó relativamente por poco importe de los 4.000 millones. En 2018, similar. Es decir, estamos viviendo un periodo, un ciclo, una especie de ciclo, en el que hemos 2021 y 2022 un periodo de extraordinario crecimiento con grandes infraestructuras y grandes despliegues tecnológicos, un periodo de consolidación, 2023, que coincide con la mayor inversión que ha habido nunca en el sector público, con más de 8.000 millones. Y ahora estamos, 2024 y 2025, un periodo de consolidación, consolidación y estabilización. Que la estabilización no es negativa, no es algo negativo. Tenemos que verlo desde un punto de vista de la madurez del mercado. Lo que esto nos permite que cuando el crecimiento deja de ser exponencial, la pregunta ya no es cuánto vamos a invertir o cuánto se invierte, sino cómo
cómo optimizamos lo invertido. Si pasamos ahora a eso, lo que decía, varias fases de evolución, crecimiento extraordinario, consolidación y estabilización. Lo que decía, la estabilización no es mala noticia. Es el momento en el que el sistema deja de correr y se empieza a pensar. ¿Estamos invirtiendo donde realmente es necesario? ¿Donde se genera impacto? Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer. Centrándonos en 2025, el desglose, por un lado, el importe tanto de licitación, me refiero a licitación, es todo lo que va por fuera de contratación centralizada. Como en el número de contratos, en la línea, podemos ver que la parte de contratación centralizada ha sido excepcional. O sea, nunca se habían superado los 1.100 millones de euros en contratación central, ni siquiera los 1.000 millones de euros. Este año, 1.144 millones de euros en los diferentes acuerdos marco y sistemas dinámicos de contratación centralizada de la Dirección General de Racionalización. A pesar de que hemos descendido un 7% en la cifra con respecto a 2024, estamos hablando de más de 6.000 millones de euros. Es algo extraordinario. ¿Y esto qué nos permite ver? O sea, ya no es... nos permite ver que la digitalización ya no es un proyecto, sino es una política pública transversal. Cada euro invertido en TIC es una decisión que consolida, por un lado, la arquitectura tecnológica que se va a implantar, por otro lado, la dependencia del proveedor y, por último, la capacidad futura del organismo. Arquitectura, dependencia del proveedor y capacidad futura del organismo. Decía, volumen extraordinario, consolidación de la tecnología como eje estructural y la digitalización no es un proyecto, es una política transversal. Desde la perspectiva del tipo de administración, lógicamente no hay que intentar que todo sea más o menos igual. Es decir, tenemos que verlo como diferentes mercados, por así decirlo. Es decir, AG tiene grandes estructuras centralizadas. Las comunidades autónomas actúan de alguna manera como polos estratégicos diferenciales y las entidades locales que están más enfocadas en la atomización, lógicamente, y en la capacidad técnica. Pero algo tienen en común, es que todos están tomando decisiones estructurales. ¿De acuerdo? AG, grandes estructuras centralizadas, comunidades autónomas como polos estratégicos regionales y las entidades locales con retos de escala y capacidad tecnológica. Esta foto es muy relevante, ¿de acuerdo? Nos indica, bueno, pues el porcentaje y los importes que se han distribuido por cada una de las tecnologías principales, ¿de acuerdo? Esto nos permite analizar, bueno, qué se está invirtiendo más, en servicios o en infraestructura. ¿Se están tomando decisiones más a corto plazo o a largo plazo? Bueno, pues aquí, lógicamente, siempre servicios es muy potente, prácticamente un 45%, pero si sumamos el hardware y el software, también estamos hablando en torno a un 40%. Se están consolidando ambas tecnologías. Si desglosamos un poco más y nos vamos a las tecnologías más relevantes dentro del mercado, o las que más pueden llamar la atención, ciberseguridad, 364 millones en más de 780 contratos ejecutados. Todo lo relacionado con el cloud, 445 millones, más de 830 contratos. Infraestructura CPD, 278 millones, con 540 contratos adjudicados. O la inteligencia artificial, que está muy en boga, pero todavía es incipiente, 162 millones mediante más de 200 adjudicaciones. Desde la perspectiva del territorio, no podemos olvidar
que cuando analizamos por comunidad autónoma, tenemos que diferenciar cada territorio porque refleja unas prioridades políticas, unas capacidades técnicas y unos modelos de gobernanza diferentes. En este caso, Madrid y Andalucía son los dos principales, que superan los 500 millones de euros, y en tercera posición está la Comunidad Valenciana. La única que supera los 1.700 contratos es Andalucía, pero por encima de 1.000 contratos está Madrid, está Andalucía, está la Comunidad Valenciana y está Cataluña. A partir de ahí, pues el resto de territorios. Las comunidades autónomas están actuando como polos estratégicos, lo decíamos antes, y lo que las convierte en laboratorios de política digital pública. Y esto va a generar, de alguna manera, especialización dentro del sector. Algunas apuestan por consolidación, otras apuestan por expansión y otras por especialización. Pero lo que decíamos, son un laboratorio estratégico para el resto de territorios y nos permite aprender comparando. Si analizamos ahora todo lo que se ha invertido por los diferentes tipos de administración, aquí estamos viendo los organismos en la totalidad. La Secretaría de Estado de Función Pública como el organismo más inversor, el GIS y la SGAT hacen el podio, y a partir de ahí aparece ADIF, aparece Madrid Digital como el primer organismo de ámbito autonómico, Informática del Ayuntamiento de Madrid, primer organismo de ámbito local, y no es nada habitual que un organismo de ámbito local esté entre los 10 organismos más inversores, la Dirección General de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, la Agencia Pública Andaluza de Educación, AENA y FREMAP. FREMAP, una empresa privada, pero que por la disponibilidad que hace de los recursos públicos tiene que utilizar la ley de contratos, pero aún así se cuela entre los top 10. No es habitual que la Secretaría de Estado de Función Pública esté como máximo inversor, pero es cierto que este año ha habido un contrato, el contrato de renovación de los servicios de telecomunicaciones, que lo han licitado ellos para toda AGE, y han sido 300 y pico millones de euros adjudicados en 290 millones. Como veis, más o menos estos top 10 organismos suponen un 25% de toda la inversión y suman más de 1.100 millones de euros en total. Si desglosamos esto un poco más y nos centramos solamente en la Administración Central, lógicamente aparecen los 4 primeros son los mismos, la Secretaría de Estado de Función Pública, el GIS, la SGAT y ADIF. A partir de ahí aparecen otros organismos como ENAIRE, como Banco de España o como SEIASA. Son 3 organismos un poco líderes de su sector. ENAIRE dentro del sector transporte, Banco de España dentro del sector financiero y SEIASA dentro del sector agrario, de alguna manera. Estos top 10 organismos dentro de AGE suponen casi un 43%, casi el 50%, y suponen 3.023 millones en total, lo que supone todo AGE, y esos 6.431 contratos. Si nos vamos al entorno autonómico, primero Madrid Digital, 2 agencias, Agencia Pública Andaluza y Madrid Digital. Aparece luego la Consejería de Sanidad de Valencia, la Dirección General de Tecnologías también de Valencia, el Servicio Andaluz de Salud, Antega, otra agencia centralizada o focalizada en contratación de las TIC gallega, el SESCAM, el EGIE y Canal de Isabel II, que se cuela, que también Canal de Isabel II, y la Consejería de Hacienda de la Junta de Castilla-La Mancha. Aproximadamente estos 10 organismos suponen un 30 y tantos por ciento, un 35%,
de estos 1.836 millones y 4.196 contratos adjudicados. Dentro del entorno local, lo que decíamos, está todo mucho más atomizado. Informática del Ayuntamiento de Madrid, la ANTIC, Instituto Municipal de Informática de Barcelona, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, el Cabildo Insular, la Diputación Provincial de Barcelona, Ayuntamiento de Valencia, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Las Palmas y la Empresa de Mancomunidad del Aljarafe. Entre todos aproximadamente un 27%, 28%, y de esos 6.104 contratos y los 1.158 millones adjudicados. Como resumen de todo esto, más de 3.000 organismos inversores, hay que destacar. La Secretaría de Estado de Función Pública como mayor inversor, destacar la presencia de la entidad local de la informática del Ayuntamiento de Madrid, destacar la presencia de FREMAP, una empresa privada que se obligada a licitar por la ley de contratos, agencias como la Madrid Digital, la Agencia Pública Andaluza de Educación y el EGIE, organismos un poco particulares dentro de AGE como ENAIRE, Banco de España y SEIASA, Canal Isabel II, también se cuela, o organismos locales como IAM, la ANTIC y el Instituto Municipal de Informática de Barcelona, también 3 pseudoagencias dentro del entorno local. Dentro de la parte de adjudicatarios, el Grupo Telefónica, el Grupo Indra y el Grupo Inetum como principales adjudicatarios, los top 3. Está Orange, dentro de Astelco, está Evolutio, Técnico Asociado de Informática, Taisa, que se cuela. No es habitual que un integrador como Taisa esté entre los 10 principales adjudicatarios. El Grupo Seidor, Accenture, NTT Data y Fujitsu Technology Solutions. Son 10, prácticamente son todos integradores, a excepción de Fujitsu, que muchas veces funciona como fabricante o como integrador. Más de 4.000 empresas adjudicatarias en este periodo, de los cuales más de 300 son UTEs, que suponen más de 1.000 millones de euros adjudicados. El top 3 suponen una adjudicación superior a los 1.000 millones de euros. Todos son integradores a excepción de Fujitsu. Y a destacar la presencia de Taisa. Bueno, destacar, pero porque no es habitual su presencia dentro de los top 10. Y hablamos ahora de las previsiones para 2026. Los datos de inversión TIC de 2025 nos permiten identificar qué tecnologías o modelos de compra se están consolidando, dónde se concentran las inversiones y cómo evoluciona el mercado de alguna manera. Con esta información, en 2026 deberíamos ser capaces de priorizar mejor, de reducir riesgos de contratación y de alinear las decisiones TIC con tendencias reales en el sector público. Esta información es correspondiente a 12.000 contratos de vencimientos que van a vencer durante los próximos 10 meses. Más de 4.800 millones de euros en contratos de vencimiento. Esto, lógicamente, se va a sumar a los contratos nuevos que se ejecuten. Algunas categorías tecnológicas, por ejemplo, en mantenimiento de hardware, solamente en mantenimiento se van a producir renovaciones de contratos por más de 1.400 millones de euros. En ciberseguridad, más de 240 millones de euros de contratos en renovación de contratos. 225 millones en temas de cloud. 200 millones en automatización. En infraestructura CPD, más de 180 millones. Todo esto viene de esos años iniciales de este ciclo que hablábamos al principio, de 2021 y 2022, años muy importantes en la inversión, bueno, pues se empiezan a renovar durante este periodo. Nosotros prevemos que la inversión total para 2026 va a estar en el entorno de los 6.500 millones de euros. Hablábamos antes de este periodo de estabilización del mercado. Bueno,
volvemos a recalcar cifras súper importantes y extraordinarias. Apuntamos a una etapa distinta, menos fondos, menos impulso extraordinario, pero, lógicamente, más exigencia en la eficiencia y mayor presión presupuestaria. 2026 va a ser un año de control presupuestario y de ejecutar mejor y de justificar mejor el gasto. Por lo cual, quien tenga inteligencia de mercado, TIC del sector público, tendrá ventaja. Porque decidir sin contexto comparativo va a suponer que tenga que asumir riesgos innecesarios. El dato está ahí, lo que marca la diferencia es convertirlo en criterio. Como decíamos al principio, del dato a la decisión. Muchas gracias.